Estos son datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, INE. ¿Qué es la línea de pobreza? Pues una persona pobre se define por aquella, según esta metodología, que al año gana unos 10.218 quetzales, aproximadamente 810 quetzales por mes. Y en extrema pobreza, aquella persona que percibe anualmente un ingreso de 4.750 quetzales, aproximadamente 479 quetzales por mes. Hablamos acerca del incremento en cuanto a la línea de pobreza. El 59,3% de la población guatemalteca vive en pobreza y de ese el 23% vive en extrema pobreza. Usted ve un incremento desde el año 2000, que fue la primera estadística con esta metodología que es tomada como válida, con un 56,4%, y hoy en el año 2014, que fue cuando se llevó a cabo esta encuesta nacional de condiciones de vida, hay un incremento hasta el 59,3%. Vamos ahora a la incidencia entre la población indígena y no indígena. Hay una fuerte diferencia entre la población indígena y no indígena. Desde el inicio de la muestra, en el año 2000, como usted puede ver, el 41,9% de la población no indígena vivía en condiciones de pobreza o pobreza extrema. El 77,3% de la población que se autodefine como indígena lo hacía en el año 2000. Ha habido un incremento en ambos índices al año 2014, 79,2% para la población indígena, 46,6% para la población no indígena que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística. Y por departamento, los departamentos más pobres, Alta Verapaz y Sololá, sus porcentajes superan el 80%. En el caso de Totonicapán, 77,5% de la población vive en pobreza, según la encuesta nacional de condiciones de vida. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Quique Godoy. Gracias, Juan Carlos. Mister Adrián, ya hace rato sabíamos hablar de tener este espacio con Adrián. Vamos a tocar un par de temas, porque el tema desarrollo urbano o rural es de base. Yo escribí una columna hace unos 3 años, tal vez más o menos. Yo lo que planteaba que en la práctica no es ni desarrollo urbano ni desarrollo rural, es desarrollo humano. Donde sea que esté dentro del territorio la persona, el tema es desarrollo humano. Las estadísticas estas son bastante complejas de ir comprendiendo. Son estadísticas que nos muestran cosas que no son tan claras. Se mueve la base y se modifica, y entonces estamos, aunque comparamos en teoría peras con peras, y así lo dice Rubén Darío Narciso, en la práctica sí comparamos peras azules con peras verdes, porque sí hay pequeñas diferencias entre las bases de lo que estamos planteando. Pero además de eso, tenemos que entender que aquí lo que se está midiendo es consumo. Cuando se mide consumo, tiene que ver con cosas que van más allá de la persona, tienen que ver con precios de los productos, que a veces no necesariamente está vinculado a la capacidad o no que tiene la persona que está consumiendo, y dos, a la disponibilidad o disposición de empleo en el sector o la capacidad de generar ingresos en el sector. Entonces son temas que complican demasiado para poder entenderlo, pero cuando volteamos a ver esto y volteamos a ver que el país ha tenido crecimiento económico macro, porque esos números eso nos dicen, pero vemos que el crecimiento económico macro que hemos tenido es en industrias o en sectores de la economía que no son intensivos en mano de obra, que son intensivos en capital, y que entonces se empieza a cumplir una de las máximas de Piketty, de hecho, en esta discusión. ¿Por qué? Porque él dice, crece la economía, pero cuando crece, y las industrias que más crecen son las que son intensivas en capital, el retorno para los capitales es mayor que el retorno para la persona. Y entonces lo que genera es mayor desigualdad. Y eso es lo que estamos viendo en los números justamente ahora. Y esta dinámica es la que nos debe preocupar. Ahora, la otra parte de la moneda es cómo se resuelve esto. ¿Con más gasto público? Yo soy de la idea que lo que se requiere en Guatemala no solo es más gasto público, un gasto público casi en términos abusivos, en algunos casos para muchos de los que están viendo, porque siguiendo la tónica de tener un presupuesto tan pequeño, donde invertimos de verdad tan poco en esta población tan amplia, con unas necesidades tan grandes, no nos alcanza ni para mantener la situación, mucho menos para transformar la condición de vida de mucha de esta población, mucha de ella en área rural y mucha de ella autodenominada indígena, porque hay que hacer la aclaración de esto. No es que alguien se ponga en la encuesta a ver, bueno, este es indígena, no es indígena, no. Es una autodefinición que hace el encuestado a la hora que está haciendo la encuesta. Vámonos a las redes. Estamos con incremento pobreza como nuestro hashtag de la noche. Revisamos los mensajes. El doctor Zavala, en el área rural
o indígena hay exclusión de gobierno y empresas. César Osorio, incremento pobreza, las estadísticas no las realizan anualmente porque no les conviene a los políticos, no hay censos, es lo que nos dice César. Nos dice Rodrigo, el INCOBI es la evidencia de cómo la corrupción del Estado impactó en la calidad de vida de sus habitantes. El ingeniero Andrés Ranero nos dice, la gente pobre tiene muchos más hijos en promedio que la gente no pobre, eso influye en la estadística. Denis, ya era hora que sacaran datos reales. Si aquí la gente muere de hambre, solo los políticos dicen que no, descarados. Maripaz, desafortunadamente es por la falta de inversión en Guatemala debido a los altos aranceles, dice Maripaz. Raúl, somos inmensamente ricos. Lo que ha incrementado es la desigualdad. Curiosamente, el INCOBI dice que no es la desigualdad, sino hay más ricos que son mucho más ricos y hay pobres que son mucho más pobres. Pero, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a ver el análisis del licenciado Brandon. Allí las consecuencias de todo lo que ha carcomido la corrupción, aunque no es el único factor que afecta gran desigualdad. Raúl, citando a la economista Marx, nos dice, el obrero está más necesitado de respeto que de pan. Allí comienza la eliminación de la desigualdad. Y nos dice Minor, con más de 9 millones de pobres en Guatemala, de incremento pobreza, ¿alguien duda del daño que hace la corrupción y la impunidad? Es parte de los mensajes que ya tenemos, que son muchos, por cierto, con incremento pobreza. Licenciado Adrián Zapata Lamilla, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Quique, mira, finalmente debut y despedida. Qué justa la vida, ¿no? Yo quería que nos tocara, pero por azares del destino. Pero tenía que es un ser gusto. además discutiendo. No, y mira, exacto. Qué grato, sobre todo, porque a lo largo del camino muchas veces parecían divorciadas algunas posturas y creo que finalmente entendimos. Míralo, ¿eh? No, hay una cuestión que es bien importante. Yo quiero partir el análisis, primero haciéndole ver a la audiencia que esto, los indicadores y los métodos técnicos de medir es algo sumamente complejo, pero nos desnuda, como lo he dicho en otras veces, o es una fotografía que nos toman como sociedad, como país. Tenemos que tener claro que si bien es cierto la corrupción, y quiero partir de allí, la corrupción se ha convertido en el comodín para todos nuestros males y creo que los problemas que tenemos como país trascienden a la corrupción. La corrupción es sin lugar a dudas una consecuencia de la patología social e institucional que vivimos. La corrupción es una consecuencia directa de un Estado débil y de un Estado desatendido. Y obviamente eso se traslada a los sectores más vulnerables del país. En este caso, pues la INCOBI arroja datos que de verdad son sumamente tristes. Cuando uno hace los símiles y se da cuenta que 7 casi de cada 10 niños de gente menores de edad habitan en condiciones de pobreza. Entonces no podemos alcanzar a ver qué perspectiva tenemos de desarrollo. El bono demográfico, lejos de un bono demográfico, se nos va a terminar convirtiendo en un lastre demográfico por cuestiones puramente fisiológicas. Es decir, es imposible, sobre todo cuando hablamos del hecho de que el rescatar a alguien de desnutrición, íntimamente ligado con el tema de la pobreza, evidentemente, no es un abordaje exclusivamente de nutrientes, es un abordaje clínico, es un abordaje médico. Y que en el programa recién terminado me encantó la parte que habla justamente de la visión en cuanto a la privatización de algunos servicios. Es que eso es evidente. Ahora, entrando un poco en materia, porque el estar desnudos no nos sirve de nada si no tenemos con qué taparnos. Y creo que ahorita el tema es, bueno, pasemos a la acción. Tengamos claro en nuestra radiografía para empezar a construir sobre ella. Y creo que aquí es donde hay muchos puntos de coincidencia con Quique. A mí me encanta la postura en el tema de que es desarrollo humano. En efecto, el eje debe ser el ser humano, el tema de la priorización del sujeto campesino en este caso, para poder entender que si bien es cierto hay una serie de factores y de acciones que hay que tomar, sí no se puede perder de vista el eje central de ello. Es decir, la misma INCOBI nos dice que en pobreza total es el doble del total en el campo de lo que hay en la ciudad. Y en pobreza extrema es el triple. Pero tenés que tomar en cuenta una situación adicional. Y es que buena parte de esta población pobre, rural e indígena ha estado migrando. Sí. Y cuando migra hacia como áreas única urbanas, opción de salida. Por supuesto. Y entonces, pero tiene 3 alternativas cuando migra. Una, tiene acceso a más servicios. No mejores, porque no son sustancialmente mejores, pero tiene acceso a más Yo diría que a servicios, ni siquiera más, a servicios. Bueno, a más de lo que tenía en el área rural. Esa es la comparación. Segundo, tiene acceso a algunas otras oportunidades de ingreso.
porque de alguna forma las aglomeraciones de personas generan las condiciones para que puedan haber nuevas oportunidades. No a pesar de la poliactividad, no las mejores sino que de oportunidades. subvivencia todavía. Ajá. ¿sí? Porque no tienen ni la capacidad ni el capital humano preparado para poder tener mejores oportunidades. Pero habiendo dicho eso, pretender lograr llegar a que accesen las poblaciones en área rural, extremadamente rural, todos los servicios públicos sería exageradamente caro para el país. Y es un proceso que eso lo hace inviable. Es correcto. Aunque sería bueno, lo hace inviable, porque si no hemos podido llegar a las áreas urbanas con qué? todo lo que requieran, ¿cómo vamos a llegar a las áreas rurales más escondidas del país? Y eso es lo que hace más difícil poder prestarle servicios a la población más pobre, más indígena y más rural del país. Sí, Voy a las redes. Estoy con incremento de pobreza como nuestro hashtag de la noche. El expresidente del Banco de Guatemala y además ex candidato a la presidencia de la República, Lizardo Sosa, está tuiteando con nosotros esta noche. Daniel Cifuentes nos plantea a través de las redes: Canal Antigua Iquique, resultados del INCOBI 2014 reflejan, por ejemplo, fracaso de inversión desde el CISCODE. Nos dice Mario, tenemos un país con muchos recursos. Es el sistema de consejos de desarrollo. Sí. O sea, que estamos hablando de COCODES, CODEDES. De todo el sistema de consejos Exacto. de desarrollo. Tenemos un país con muchos recursos, pero también mucha gente haragana. Ya no den más bolsas solidarias, por favor, dice Mario. Alex, lo que la gente no entiende es que mientras haya progreso, habrá pobreza. Eso no significa que no merezcamos vivir digno, es lo que plantea Alex. Víctor, otra solución, equidad. Aquí debemos de rescatar el deseo de servir, no de servirse del Estado. Basta ya de vivir de la política. Brandon, el mismo gobierno ha marginado el área rural del país. Se les han olvidado y han querido solucionar con programas sociales. Ya le decía el expresidente del Banco de Guatemala y ex candidato a la presidencia, Lizardo Sosa, tuitea con nosotros. Pero no se aprueba ley de empleos y se descartan salarios diferenciados, ambos con oportunidades de ingreso mayores, es lo que nos dice el licenciado Sosa. Nuestro compañero analista de este espacio, el licenciado Cristian Manolo Castillo, desde fuera del país tuitea con nosotros. Lo que deja claro es que la de por sí escueta clase media está expresa en vías de extinción. Seremos o pobres o millonarios, es lo que nos dice el licenciado Castillo. Las últimas estadísticas en Estados Unidos, cualquiera puede, no todos pueden. El sector económico, clase media alta y más ricos todavía, ahora Estados rico, Unidos subió, sí. Y la clase pobre también subió. Lo que se redujo en Estados Unidos también fue la clase media. Pero ojo, en Estados Unidos la clase media implicaba más del 35% total de la población. En Guatemala, solo el 20% de la población gana arriba de 4,000 quetzales al mes. Sí. Eso claro. Ya es, en principio, clase media alta, para efectos de los números totales que claro. Estamos viendo. Solo termino y voy con el Ike y con Quique. Cucul Reyes nos dice: sin duda Alta Verapaz ha sido uno de los departamentos más pobres de Guatemala desde hace varios años. El exministro Velázquez nos dice: 1, cero corrupción. 2, inversión en área rural. 3, crear empleos. Capacitación, aprender haciendo. 4, fomentar emprendimientos. Y Coleman nos dice: el incremento al gasto público para combatir la pobreza solamente es una solución a corto plazo, tratando de hablar sobre aquella teoría planteada por John Maynard Keynes, ¿no? Sí, bueno, yo quiero retomar lo que estaba diciendo, y es el hecho de las acciones que se vienen, ¿no? De cómo abordar este problema para poder encontrar, o que la siguiente foto no salga así, de hecho panorámica, es algo muy riesgoso. Creo que finalmente el abordaje, la discusión está agotada. Hablar de caer en la discusión infértil entre más Estado y más mercado, o seguir estableciendo que la corrupción es un niño gordo que hace que el Estado sea un niño gordo, que no permite abordar las necesidades y que lo que tenemos es suficiente para salir. Creo que eso debemos de trascender a esa postura. Creo que la base está, a mi juicio, en este esquema de que, partiendo de la línea, que lo hemos dicho infinidad de veces aquí, de una tolerancia totalmente nula ante cualquier corrupción, tiene que partir también de un fortalecimiento institucional que tiene que empezar, obviamente, por un tema de financiamiento. Saliendo de eso, tenemos que establecer criterios para alcanzar ese desarrollo basado en procesos imaginativos que trasciendan a castigar a la clase más excluida, que era lo que hablábamos el día martes. Es decir, hablar, con todo el respeto al licenciado Lizardo Sosa, de salarios mínimos diferenciados, porque al menos ahí se les paga algo. Creo que no podemos partir de allí. Es decir,
partir de castigar o de generar producción o productividad y competitividad a costa de cuestiones así es algo, aparte de que es ilegal y condenado a nivel internacional por cualquier ente, desde OMC hasta OIT, creo que es algo que lo que hace es seguir ampliando esta brecha y generando o sustentando la tesis o la consigna de que, bueno, sí, es que cualquiera puede, pero es que eso no quiere decir que todos puedan, que era como decía. No, pero es un tema que además aquí lo hemos discutido muchas veces también y se insiste y se reitera que la razón de ser por la que vienen grandes inversionistas es porque tengamos salarios diferenciados o, eso quiere decir, salarios mínimos más bajos, o porque se les da algún incentivo fiscal. Cuando uno revisa las estadísticas y las encuestas empresariales del por qué vienen a invertir, le voy a poner esa explicación. Hoy el empresario no va a Shela porque no tiene capacidad ni siquiera para la energía eléctrica que requeriría una industria, porque lo más que le vende el INDE ya a Shela son de 35 a 36 megas y probablemente ya, toparon hace mucho tiempo, no tiene la empresa eléctrica municipal de Shela la capacidad instalada para meter más subestaciones y más equipamiento para ampliar la cobertura y mejorar la calidad, por tanto es difícil montar una industria en Shela, aunque tenga capital humano preparado, aunque tenga capital humano más sano y más saludable que en el resto del país. No hay infraestructura en la ciudad de Quetzaltenango, no hay capacidad instalada en electricidad, en agua, en calidad de vida, vaya, para que cuando se vaya a instalar ahí una empresa, lleguen los ejecutivos de esa empresa a vivir a ese sector. Entonces, cuando esas cosas no se dan, no importa el salario diferenciado, no importa si le hay incentivos fiscales, porque ningún gerente extranjero se va a ir a vivir a Shela si no hay condiciones mínimas de mediana o alta calidad para que viva ahí. Pero no hay sistema de transporte adecuado, no hay sistema de agua, el sistema eléctrico es la segunda región metropolitana más importante del país. Si ahí bajamos a que alguien se quiere ir a invertir a Santa Cruz del Quiché o a Joyabaj o a Nevaj o a San Rafael Pie de la Cuesta, es imposible. ¿Por qué? Porque el Estado no ha invertido agresivamente en infraestructura y en la capacidad instalada para proveer logística y para proveer capital humano preparado y entrenado que le surta a esas empresas la mano de obra y que le surta el capital físico que requiere. Pero yo solo construyo allí, y es que hemos entrado en una diatriba desde hace unos 15 años. Si se invierte en infraestructura, es que las ciudades son, el ser humano y los países son más que la obra gris. Si no se invierte en la infraestructura y se trata de impulsar los programas sociales con este impulso humano, dice, mire, es que por más que usted le dé de comer hoy, no hay la infraestructura para poder generar riqueza. Creo que nos hemos perdido en esta discusión y ha sido infértil a la luz de los resultados. Es que el abordaje tiene que ser integral. Claro. Ahora, evidentemente, yo creo que el tema de invertir en infraestructura, si bien debe ser integral, no puede pasar encima de la inversión en el recurso humano. No, en el capital humano y el capital físico. Podemos tener, porque entonces nuestras ciudades intermedias en lo que se van a convertir es en granjas penales, con toda la infraestructura montada y demás, porque la gente que con la patología social que se vive y como único camino es la expulsión de las comunidades, no como una opción, ahí lo que vamos a encontrar es un caldo de cultivo para justamente esta forma de subsistencia amparada, además de encontrar en un nicho social de inclusión, también un nicho de supervivencia por el tema de pero si vas a una comunidad, el joven que logra llegar a sexto primaria, ¿por qué estudia hasta sexto primaria alguien que vive en una comunidad? Porque con eso logra salir de la comunidad. Esa aspiración, y está bien, es salir de la pero comunidad. dale la opción. ¿Por qué? Habrá quien se quiera quedar. Por eso, ¿pero por qué? Porque si en esa comunidad no invertiste, además de en ese joven, en infraestructura de telefonía, de salud, de salud, de todo lo demás que se requiere. Pero es que un desnutrido no puede usar infraestructura, Quique. Por eso, son las dos. Tienes que invertir en las personas. Es correcto. Y tienes que permitir que en ese municipio haya la infraestructura adecuada para que se generen oportunidades ahí. Porque si no se generan ahí, el joven se prepara. Acabamos de estar en Santa Lucía Otatlán el fin de semana. Y el aldea del Noviero, que es la que queda sobre el kilómetro 145, y la cabecera, son receptoras de muchas personas que vienen de las comunidades más cerca del lago, porque salen a buscar esa comunidad porque ahí hay instituto diversificado, claro, porque ahí hay instituto básico, pero muchos de los jóvenes de la aldea del Noviero y de la cabecera van a estudiar a Sololá. No se quedan a estudiar ahí, claro, sino que se van a estudiar a Sololá. ¿Por qué? Porque también ya hay universidad y tienen otras alternativas. Entonces el joven empieza a migrar buscando mejores alternativas. ¿Quién se termina quedando en esa comunidad?
Los padres, mayores de edad. sí, claro. Y entonces empieza a envejecer la población del área rural. Que sigue siendo sin pobre, tecnificarse, que sigue siendo... sin tener capacidades instaladas, sin tener capacidad humana, ni tener capital físico para poder desarrollarse. Y esa transición lo que genera es que cada vez va a ser más pobre el municipio y más ausente inversión del Estado, y se trasladan a esas ciudades medianas, pequeñas, intermedias, sin que esos municipios tengan la capacidad para recibirlos. Y esa es la dinámica que se está dando. Por eso es que la Pero verdad Nick, solo voy a las redes porque tengo muchísimos mensajes esta noche con incremento pobreza. Nos dices, Noemí, voluntad, humanidad y decencia de los que tienen el poder, es lo que nos dice Duro de Seguir, al igual que la inconformidad ciudadana. Es lo que dice Duro de Seguir. OEG, los salarios diferenciados no son la solución, generan más pobreza y mayor dependencia. La brecha será inmensa, es lo que nos dice Lore. La desigualdad, un punto medular en esta crisis. Si la pobreza y sufrimiento de un ser humano no nos indigna, estamos mal, es lo que nos dice Lore. El incremento pobreza es porque cada guatemalteco siembra 100 milpas, pero no es el dueño de ningún elote. Nos dice Alex, el gobierno no tiene obligación de mantener a nadie, pero sí la tiene de generar las condiciones necesarias de empleo, etcétera, plantea Alex. Mario, incremento pobreza, la falta de políticas para hacer que la gente sea productiva en el área rural con programas agrícolas, nos dice. Salva, ¿por qué los empresarios no pagan sueldo mínimo? Armando, hasta que la corrupción no se erradique, en buena parte la pobreza crecerá, ya que los políticos luchan escudándose en ella. Y Fundacívica nos dice, es deber constitucional del Estado crear condiciones de desarrollo económico y social equitativo. El licenciado Castillo nos plantea, lo que deja claro es que, bueno, eso ya lo leíamos hace algún espacio. El exministro de Salud Pública, Ludwig Novalle, tuitea con nosotros. Nos dice muy claro, el modelo de desarrollo ha fracasado. Debemos de hacer frente a causas estructurales e invertir en capital humano. El doctor Orozco, la corrupción es la principal fuente de la pobreza en los municipios. Cada proyecto sobrevalorado lleva a más pobreza. Carlos nos dice, el problema es el monopolio de las empresas y la dificultad de los trámites gubernamentales. El de Sergio, el de Sergio. El de Sergio, sí, claro. Vamos. Sergio Hernández de Matitlán. Guatemala necesita un estado que dé una sombra tipo Ceiba, pero tenemos un estado tipo bonsai, es lo que nos dice el doctor Hernández. Quetzalhumán, un tuitero habitual de nosotros, nos dice, no falta quienes atribuyen el incremento de pobreza a la cantidad de hijos. Pobreza es un problema de corrupción, no de población, es lo que nos dice Quetzalhumán. Bueno, yo sí quiero insistir con lo que arranqué. Miren, la corrupción, el problema de la pobreza no es la corrupción. O sea, ni así el Estado con el financiamiento que tiene no se robaran un centavo, no alcanza para abordar esta radiografía que hoy nos plantea el INE. Es que no alcanza, eso es imposible, no hay para dónde. Lo que hay que empezar a ver es cómo se construye desde allí, que es lo que hemos estado hablando. Y el abordaje, como yo decía, enfocado a cambiar el esquema y empezar a hacer concesiones desde distintos sectores con una visión madura, seria y de verdad, empezar a entender que el problema ni siquiera es el tema del déficit basado en la deuda, es que el problema es en qué estamos invirtiendo lo poco que hay, si es que nos vamos a ir por el lado de la deuda. Además de ello, es el generar políticas que trasciendan. El abordaje del Estado para entender estas cuestiones tiene que ser, sin lugar a dudas, de lo social. Sí, también tiene que complementarse con temas de infraestructura y todo lo que hemos estado hablando con Quique, pero creo que si abandonamos o si no nos damos cuenta de una vez por todas como sociedad de que el problema que tenemos es más indignante, los esquemas de pobreza y los índices, que el mismo hecho de la corrupción, es porque estamos siendo muy miopes para entender la realidad nacional. Con todo el perdón de la gente que cree que es eso. Lo que pasa es que el problema de la corrupción es que nos toca hebras muy sensibles. Pero miren ustedes, si ustedes ven que 7 de cada 10 niños viven en esas condiciones y no nos indigna incluso más que este robo descarado que evidentemente hay que combatir, que se da en instituciones de gobierno, es porque no hemos entendido la realidad en la que vivimos y ese es el primer paso para empezar a salir de ella. ¿Y cuáles son? Los primeros es informarse, entenderlo y empezar a sumar. Eso sí, con posturas de verdad. Aquí tienen que haber concesiones recíprocas para entender el abandono de algunas banderas, incluso ideológicas, que nos tienen en este desastre, ¿no? Voy a las redes, estoy con incremento pobreza como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Víctor, rebajen salarios, menos gastos absurdos, cierre de instituciones que no sirven o hacen doble función. Nacionalistas GT nos dice,
En estas estadísticas podemos ver que la corrupción en los últimos 2 años de gobierno es indescriptible. Mario, claro que es enorme la brecha social, provocan incremento de pobreza. Por eso los países que salen de guerra progresan, porque todos están pobres, nos dice. En el área de Acatenango, todas las fincas solo pagan 35 quetzales al día y sin prestaciones. El señor Herrarte nos dice, es un mal de la sociedad en general culpable. Yo y el empresario y el actor decisivo es el que administra el país. Parte de los mensajes, Quique. Yo creo que, a ver, nos metemos muchas veces en discusiones, como decía Adrián, que no solo son ideológicos, sino que además repetimos como, ni siquiera como loros, como chocollos, me decían ayer, porque son aquellos chocollos que nos pintan que parecen loros y entonces ni siquiera pueden repetir bien las cosas. El dilema más profundo que tenemos acá es de entendimiento, que tenemos un sector de la población, que somos más o menos el 20% total de la población, que tenemos acceso a mínimo casi cualquier servicio que necesitamos. Por muy malo o de muy baja calidad que pueda ser, pero tenemos acceso a él. Esa es población que gana de 4.000 quetzales para arriba. Pero un grueso de la población no tiene acceso a servicios públicos básicos mínimos. Entonces me dicen, mire, es que el tema es educación para que no tengan tantos hijos. Es educación. Con que usted logre entregar educación hasta sexto año de primaria, el índice de niños por mujer baja sustancialmente. Que de hecho bajó, ¿no? Tenemos, claro, ha bajado. Principalmente si esa educación es para niñas. Estamos abajo del 2%. Entonces, teníamos una brecha. La niña tenía 3 años de primaria promedio. El niño tenía 6 años de primaria promedio. Solo esa brecha hacía que la niña en promedio tuviera más hijos, porque simplemente tener acceso a educación. Olvídese que tenga ya acceso a educación sexual. Solo con que tenga acceso a educación mejora sustancialmente o disminuye sustancialmente el promedio de niños por mujer. El problema sí es muy profundo y el problema no lo hemos sabido atender. La gente dice, es que con lo que se ha invertido en los últimos años en programas sociales, empeoró la pobreza en vez de mejorar. Es que tenemos ya una brecha con la que estamos arrancando. Tenemos que invertir agresivamente en mejorar las condiciones de vida del desarrollo humano de los guatemaltecos para que empiece a mostrarse una leve mejoría. Y mientras más tardemos, peor. Porque lo que hacemos para ahora solo es mantenerlo, y eso es mantenerlo muy bajo, que es lo que nos muestran en COVID ahora, pero además sigue ampliando la brecha, porque reitero lo que dije al inicio. El crecimiento económico ha estado centrado en 3, 4 industrias que son intensivas en capital. Y al ser intensiva en capital, la ganancia de esas industrias va a los dueños de capital. Mientras que lo que es mano de obra intensivo, seguimos dando salarios exageradamente bajos y además lo complementamos con una pésima cobertura y calidad de servicios públicos, con lo cual la brecha entre el que menos tiene y el que más tiene cada vez es no solo más amplia, sino que además es abusivamente cada vez más amplia, y eso lo que genera es un enfrentamiento potencial entre sectores que están subviviendo y sectores que estamos superviviendo. Y esa brecha nos genera un problema más grave todavía. Y eso no va a tiempo. Y no comprenderlo es no voltear a ver lo que ha pasado en otros países. Y eso es lo que tenemos que poder comprender. Necesitamos, de verdad, atender agresivamente a la población que está en condiciones vulnerables. Y ojo, el licenciado Lee decía una cosa hasta incómoda de escuchar, que él decía, hay una parte de la generación que ya está perdida. Claro. Y que si tenemos pocos recursos que invertir, hay en algunos casos que saltearse esa generación e ir a la generación inmediata siguiente para por lo menos salvar esa generación. Suena espantoso, pero lo dice porque la cantidad de recursos que hay no alcanza para darle el nivel mínimo necesario a todos. Entonces, por lo menos que lográramos enfocar en un segmento de la población, que la lográramos salvar y romper ese ciclo. Suena espantoso eso, Gabriel. Sí. A ver, el tema es interesantísimo, de verdad, y nos daría para discutir, no el espacio de las 10 p.m., nos podría dar para discutir muchísimo tiempo, pero para nosotros es un día especial, porque pues Quique, que se ha convertido desde hace más de un año en uno de los elementos importantes de este espacio, pues nos deja. Y nosotros cuando hemos tenido algún evento importante para este espacio, hemos acostumbrado a reunirnos todos, a hacer un full house, una casa llena le hemos llamado. Hoy, por circunstancias realmente externas, no lo podemos hacer, porque varios de nuestros analistas están fuera del país, pero lo hicimos de una manera
distinta. El primer mensaje es de Ana Lucía Mazariegos. En A las 10 p.m. no solo somos un grupo de compañeros, sino un grupo de amigos quienes nos estimamos, respetamos y admiramos muchísimo. Hoy uno de nuestros grandes amigos y compañeros se retira del equipo y lo despedimos, Quique, con mucha tristeza, pero también con mucha alegría porque sabemos que va a seguir trabajando por el país, como lo ha venido haciendo desde diferentes plataformas a lo largo de muchos años. Le deseamos todo lo mejor, le mandamos todo nuestro cariño y sabe que su espacio aquí en A las 10 p.m. está guardado y esperamos de que pueda seguir con nosotros más adelante construyendo un mejor país, una mejor Guatemala. Un fuerte abrazo y todos los mejores éxitos. El mensaje de Ana Lucía para Quique. Pero no tenemos una sola forma, tenemos varias formas y es que estamos comunicados hasta Honduras, donde está de vacaciones el licenciado Cristian Manolo Castillo. En calzoneta va a salir. Habitual compañero de fórmula de Quique. Aquí está normalmente. Quien también está los días jueves habitualmente con Quique. Licenciado Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, Adrián, y especialmente un gran saludo para Solo Quique. puedes hablar de Canal Antigua, no de tu pueblo de Antigua ni de tu equipo, mucho menos. Lo siento, Quique, que hayamos parado el sueño del Lepta y el domingo lo reiteramos en ese estadio de Antigua Guatemala. Los aguacateros vamos a demostrar lo que somos. Un gran abrazo, Quique. Realmente fue un momento y un espacio muy importante no solamente para los que integramos el equipo de las 10 p.m., sino además personalmente un momento de aprendizaje a tu lado, un momento de debatir las cosas del país, y eso realmente no solamente se le agradece a Canal Antigua por el espacio de generar eso, una interacción ciudadana, sino además a tu persona por todo lo aprendido de vos. Espero que sea una historia que se repita como la del presidente Macri, que sale de un equipo de fútbol exitoso a ser presidente de la República. Veremos si nos encontramos más adelante en el camino, Quique, y ojalá tengamos esa oportunidad de seguir intercambiando ideas. De pronto, desde este espacio de debate ciudadano que es a las 10 p.m., con un funcionario público que tanto el país necesita y que lleve a este país adelante y que saque a Guatemala de ese letargo y de esa pobreza que hoy tanto lacera a nuestro país. Así que, Quique, muchas gracias por todo lo aprendido de tu persona y estamos siempre en el camino. Arrieros somos, Quique. Gracias, Cristian. Un abrazo. Gracias al licenciado Cristian Manolo Castillo, pues interrumpiendo sus vacaciones en Honduras y bueno, atendió nuestra comunicación, analista titular de este espacio de los jueves. Pero somos bastantes. Nuestro querido compañero, pareja habitual de los martes y viernes con el licenciado Zapata, el licenciado Edgar Ortiz se encuentra pues en un trabajo en Chile y también le mandó un mensaje a Quique junto con nuestra querida modelo clásico, la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Y vamos a escuchar también lo que dice Mario Rosales. Amigos, buenas noches compañeros en el set. Quique, buenas noches. Hoy es un día especial para nosotros. Quique se va, decide irse nuevamente a la función pública. Nosotros lo vamos a extrañar muchísimo, pero sabemos que tiene un gran espíritu de servicio y de parte mía, con todo mi corazón, desearte lo mejor, que logres cumplir tus propósitos por tu bien, por tus sueños, pero sobre todo por el bien del país que tanto necesita un cambio. Un abrazo grande para ti y pues siempre sigues contando con nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro gran respeto profesional. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de las 10 p.m? Es una pena que no pueda estar con ustedes en persona, pero tenía un viaje que no podía posponer, así que quiero aprovechar a mandarles un saludo a todos y despedirme formalmente de vos, Quique. La verdad que ha sido un verdadero placer trabajar junto a vos durante estos 2 años casi que trabajé yo para el espacio. He aprendido muchísimo de vos y estoy seguro que en lo que hagas te va a ir muy bien. Tienes una gran experiencia, has sido un excelente compañero y también un gran maestro para mí, creo que para todos los colegas de las 10 p.m. Sabes que esta es tu casa, que es tu espacio y siempre nos seguiremos viendo y espero que podamos coincidir otra vez en el futuro y trabajar juntos. Te mando un gran abrazo y también a ustedes, tus amigos y televidentes, les mando un gran abrazo y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Quique Godoy. Pues bueno, te deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones en los nuevos senderos que vas a recorrer en tu vida. Acá en Canal Antigua te vamos a extrañar, pero siempre vamos a recordar los espacios y momentos que compartimos en pantalla. A veces de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero al final eso es lo que hace valiosa a tu persona, la capacidad de debatir, la capacidad de intercambiar ideas para construir una mejor ciudadanía.
Así que éxitos en los nuevos proyectos y que Dios te bendiga. Quique. No, muchas gracias a todo el equipo, un equipo con el que nos hemos reunido muchas veces, hemos platicado muchísimas veces, hemos hecho análisis fuera de cámara para poder ver lo que está sucediendo, ponernos de acuerdo en algunos criterios y cosas que estamos viendo que suceden a nuestro alrededor. Creo que Mario estaba en Telesur, no estaba en Telesur, no, estaba transmitiendo desde Venezuela. La diversidad, con Adrián coincidimos en muchas cosas, en otras no hemos coincidido, con Mario lo mismo, con Carmen, nuestra modelo clásico, hemos coincidido en muchos temas, en otros hemos tenido diferencias muy grandes y parte era eso, la facilidad de poder sentarnos, debatir, no coincidir y que usted que está allí viéndonos forme su opinión en función de los criterios que nosotros podemos transmitirle, puede desechar lo que nosotros hemos planteado, puede aportar eso a su formación de su criterio, de su opinión, y eso es lo que buscábamos aquí. Yo les agradezco de verdad, como lo dije en el espacio de las 8:45, obviamente primero le agradezco a Dios la oportunidad que me han dado de poder tener estos espacios que me ha permitido tener. Obviamente a Eric Archila, que nos abrió el espacio un día analizando en la radio, me escuchó presentar gráficas por radio, me invita a que venga a presentar las gráficas acá, el análisis de la primera vuelta de la elección del 2011. Juan Luis Font también me escuchó, me invitó a estar acá. Después de un programa donde vine como invitado a hacer un análisis, me pidieron que me quedara como analista con alguna frecuencia, y de ahí para acá ya no me sacaban. Ya tenía silla propia aquí, nos peleábamos por la silla con Juan Luis a veces, pero teníamos silla acá en el canal y eso agradecido, como decir, con todos ustedes, Juan Carlos, con Adrián, que se acaba de incorporar más recientemente y que ahora me reemplazará a las 8:45 junto con Paola. Con Juan Carlos hemos estado ya por varios años compartiendo en estos espacios, tanto en la parte de noticiero como ahora en estos espacios, y con todo el equipo de producción, con los camarógrafos, con Juan Carlos, con todo el equipo de producción, con todo el equipo que está en los switchers, en todos estos espacios, hacen que uno se vea y se escuche mejor. Difícil hacer que me escuche yo mejor cuando hablo tan rápido, pero hacen el esfuerzo porque nos escuchamos mejor, y eso es parte de la tranquilidad que uno le da. Lo dije a las 8:45, lo voy a repetir ahora para quienes no lo escucharon. No voy a otro canal de televisión, no sigo en televisión. Sí hemos estado en conversaciones para poder regresar de alguna forma a función pública, pero tengo muchos compromisos también personales de trabajo que hacen complicado también estar viniendo días como hoy. Salgo 11 de la noche de acá, en lo que uno llega a la casa y demás, y mañana temprano ya en la radio, en temas y debates, lo hace difícil, cansado constantemente hacerlo. 4 años compartir las dos cosas, 8 años de estar ya en radio, 4 años haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Cansado, lo disfruté. Todo este tiempo que estuve acá lo disfruté. Este fue un año en particular interesantísimo de poder haber estado acá, de poder haber compartido con todos ustedes, los amigos analistas, pero con todos ustedes, los televidentes. Ha sido especial, ha sido de verdad muy especial poder compartir. Agradecidísimo con todos por esas palabras. Cuando uno pasa por alguna institución, uno deja cosas en la gente y se lleva cosas de cada una de las personas que están. Yo estoy seguro que recogí mucho más de todos los que han estado con nosotros acá. Me llevo muchísimas ideas, amplitud de criterio mayor que la que probablemente tenía antes por la gente con la que hemos compartido. De todos nuestros tuiteros, amigos, algunos recurrentes, pero permanentemente que nos acompañan. También se aprende uno muchísimo de toda esta gente que nos escribe, que tiene vivencias propias y que las comparte. Y este formato que logramos generar en su momento, una idea que se compartió aquí entre varios, pero que Juan Carlos la empezó a promover desde el inicio, una dinámica interesantísima que nos conectó mucho más con ustedes. Seguiremos en el Twitter, ahí estamos en @KikeGodoy compartiendo con ustedes. Seguiremos en la radio, también todavía en temas y debates, pero especialmente yo por lo menos entiendo y sé que aquí se queda una puerta abierta, no solo de las casas de muchos de nuestros amigos que están acá hoy, sino que el canal yo lo recibo de verdad con gratitud y especialmente con mucho cariño de todo el equipo y de la parte de producción. Además, entre Regina Román, en la parte que es las 8:45, de Anabel como la directora, la productora ejecutiva general de todo el equipo, y con tanto Tati en su momento en Este Oeste, Tati Román, como ahora Carlita. con Carlita en Este Oeste. Agradecidísimo con todo el equipo, un equipo de primer nivel, siempre aquí en el canal, y de verdad uno se va agradecido de poder haber aportado en algo, en años como el de este año, porque de verdad, ¿Qué año, se los voy a volver a decir,
porque todavía, de verdad, ¿Por qué esto? porque esto apenas empieza, de verdad, esto apenas empieza. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Para cerrar, Lolic. Bueno, yo quiero partir dos cosas. Primero, Yo quiero partir de uno. Somos doble trending topic esta noche Sí, sin pensarlo. sí, Ricardo Bocafara. Somos trending topic con incremento pobreza y trending topic con Quique Godoy. Y con cremas, No, ese no. no, bueno, el tema, regresando un poquito al marco de la seriedad del inicio de la discusión, y es hacer un llamado en efecto a que, por Dios, aquí vivimos muchos más que un solo sector. Pongámonos esa camisola de país, hombre. Entrémosle ya a solucionar el problema. Y, bueno, yo, como todos hablaron, menos yo en el tema de la despedida para Quique por estar acá y, bueno, y haber tenido el gusto. Quique, todos los éxitos. Te reclamo el hecho de no haberte quedado un poco más para que hubiera podido tener más oportunidad de... Solo una vez estar. pudimos debatir Sí, este tema. pero fue el tema que vamos hablando desde que empecé yo acá. Entonces, Quique, de verdad un gusto, un placer, todos los éxitos y de verdad, para adelante, ¿va? Gracias, Adrián. Yo, de verdad, con el tema que hemos hablado, es de verdad importante que entendamos la importancia que tiene invertir en el capital humano e invertir en el capital físico que requiere este país. Sin ambos, Guatemala de verdad no sale adelante. Pero viéndolo de la otra forma, tenemos una ventana de oportunidad ahora, viendo hacia adelante, donde si lo hacemos bien y si hacemos correctamente una inversión en la gente y una inversión en la infraestructura que el país necesita para que las personas tengan mejores oportunidades el día de mañana, podemos marcar la diferencia. Estamos en una puerta que se abre ahí, una ventana de oportunidad, pero tenemos que poder decidir tres cosas. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Cuánto cuesta construir ese país? ¿Y quién lo va a pagar? Y solo lo puede pagar quienes tienen plata. El que no tiene plata no puede pagar por ese país. De hecho, ha venido pagando por muchos años con unos niveles de pobreza y de subvivencia impresionantes. Así que hacer ese esfuerzo para poder construir un mejor país, de verdad es tarea de todos. Yo a Juanca acá especialmente le agradezco y, si me lo permite, otra vez Juanca, lo cierro así todos los días en la radio, pero en serio, estos 4 años, toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús y estos 4 años la gloria va para Él también.